Muchas veces se dice que el verdadero amor llega cuando menos se le espera, pero estoy en parte de acuerdo con ello. Sin embargo, me parece en ocasiones que puede llegar a ser un poco antinatural la manera en que el amor puede llegar a la vida de una persona. Al menos, en mi caso, así lo fue. Hace cerca de 10 años, comencé un noviazgo con Marlene, una chica preciosa que conocí en la universidad. Tal cual nos hicimos novios en el último semestre de estudios, ya en la recta final de la carrera. Cuando terminamos los estudios, cada quien tomó laboralmente un camino distinto. Sin embargo, seguimos viéndonos y nuestra relación, aunque era un tanto distante, yo la quería mucho y ella a mí. De esta forma llevamos una relación bonita y muy respetuosa durante 2 años. Debo mencionar que en este periodo muy poco conocí de su familia, pues Marlene era un tanto a la antigua y creía que solamente debía involucrarme completamente con su familia en caso de formalizar en matrimonio. Por ello es que solamente un par de veces al año me invitaba a reuniones familiares. Nada importante. Pero ahí fue que conocí a sus papás, también a su hermana Mónica y también a Juan, su hermano menor. Recuerdo la primera vez que fui a su casa. Marlene estaba un tanto nerviosa, pues sus papás siempre tuvieron expectativas altas sobre mí. Por mi parte también estaba nervioso. En ese tiempo, pues no tenía muchos fondos como para ofrecerle algo sólido a mi novia, así que tenía miedo de que me vieran como un mal partido. Cuando llegué a la casa de Marlene, fui presentado por esta ante sus papás, su hermana y su hermano menor, y desde ese momento, debo confesar que, aunque su hermana Mónica era bellísima, para nada me sentía atraído por ella. En cambio, noté mucho la atención que ella ponía a mi presencia, la forma en que me miraba. Sabía que es como si ella se hubiera enamorado de mí a primera vista. No le di importancia a esa situación. Estuve conviviendo con su familia, reímos, platicamos, bebimos un poco. Hice buena química con los parientes de mi novia. Con esto ya había ganado un punto, y de esa manera terminaría mi primera interacción con esas personas. A través del tiempo hubo una que otra interacción más, pero nada importante. Realmente las cosas se pusieron serias cuando fui ante los padres de Marlene a pedir su mano. Aquella noche mis suegros dieron una pequeña cena solamente para nosotros. Estaban ellos, mi cuñada Mónica, su pequeño hermano y Marlene y yo. Estuvimos muy contentos. Mis suegros me felicitaron y también mi cuñada Mónica, quien me dio un abrazo, pero sentí algo raro en su tacto. Cuando sus manos tocaron mi espalda, sentí algo más. Uno como hombre tiene esa intuición también cuando sabe que le gusta a una mujer. Terminamos aquella celebración, volví a casa. Pasarían cerca de 2 meses cuando finalmente se llevó a cabo la boda. Marlene se veía preciosa y yo me sentía muy contento, orgulloso de llevar al altar a una bella mujer. Aquel mediodía, mientras iba entrando a la iglesia, veía a mi familia, también a la familia de Marlene. Entre la multitud, pude también observar a Mónica, quien se me quedaba viendo con unos ojos de amor, de pasión, como si ella deseara realmente estarse casando conmigo en lugar de su hermana. No entendía por qué a esa mujer le gustaba tanto, pero también entendía que, dentro de ella, había cierta frustración, pues Mónica era 3 años mayor que Marlene, y como bien sabrán, a veces entre hermanas se dan esas cosas de envidias. Se trata de respetar un poco el orden natural, en el cual los mayores deben casarse primero antes que los menores, y Mónica seguramente ya se sentía así, solterona como se suele decir. Pero en realidad todo esto es una exageración, porque en aquel entonces yo tendría poco más de los 20 años, y Mónica tendría unos 26 quizás. Realmente era bastante joven. Aquel día uní mi vida con la de Marlene. Estábamos muy contentos.
Tuvimos una luna de miel fantástica también. Nos fuimos a vivir juntos y la vida comenzó a sonreírnos. Por mi parte encontré un buen puesto de trabajo. Sin embargo, al corto tiempo, me mandaron a otra ciudad a trabajar. Como es de pensarse, me llevé a mi esposa y de esta manera dejamos atrás la ciudad que nos vio crecer, que nos dio la vida y que nos cobijó durante tantos años. Fue muy triste hacer ese cambio, pero finalmente, para eso hemos nacido las personas, para expandirnos y conocer nuevos horizontes cada vez. Duramos cerca de 2 años así, viviendo lejos, pero cada 2 meses volvíamos a la ciudad a visitar a nuestras familias. Pero llegó un momento en el cual mi esposa Marlene habló conmigo. Me llamó mucho la atención su actitud, se le veía preocupada. Aquella ocasión me senté en la mesa y Marlene también comenzó a decirme: quiero platicarte de algo, Efraín. Mejor dicho, quiero pedirte un favor. Sé que es algo para nada fácil, pero solo será temporal. De eso puedes estar seguro. Me quedé un poco pensativo. No tenía idea de lo que mi esposa quería decirme. Pues sabes que puedes confiar en mí, Marlene. Dime, ¿cómo puedo ayudarte? Marlene agachó un poco la mirada. Sin embargo, no le quedó más que hablar. Fíjate que mi hermana Mónica está presentando una crisis existencial muy delicada. Como sabes, ella ya está por cumplir los 30 y no ha salido de casa de mis papás. Se ha deprimido tanto que ya no quiere siquiera trabajar. Y como bien sabes, desde que vivimos acá, de este lado en la ciudad, hay muchas oportunidades, hay una sociedad más activa. Me gustaría que Mónica se viniera a vivir con nosotros un tiempo. Solamente en lo que encuentra un trabajo y se independiza. Y para ello, me gustaría pedirte que le demos la oportunidad de quedarse aquí con nosotros una temporada. Bien sabes que tenemos un cuarto libre, pero esta decisión yo no la puedo tomar sola. Necesito de tu apoyo. Entenderé si no quieres. También hay otras opciones para mi hermana. Además, no es del todo mi deber solucionarle la vida. No me esperaba esa petición, pero a mi esposa no podía negarle algún favor, mucho menos uno de ese tipo, pues sabía que se preocupaba por su familia. Está bien, Marlene, no te preocupes. Si me prometes que será temporal, entonces no hay ningún problema. Dile a Mónica que se venga. Aquí la recibiremos. Y de paso, si puedo recomendarla con alguien para que trabaje, así será. Por acá pagan bien. Así que con un salario normal, no dudo en que se pueda instalar rápidamente por su cuenta. Marlene se puso muy contenta y de inmediato llamó a Mónica para darle la noticia de que podía vivir con nosotros temporalmente. El siguiente fin de semana fuimos a la central camionera para recoger a Mónica. Cuando la vi bajar del autobús, ya habría tenido unos 3 meses que no la veía. Estaba muy cambiada. Su ropa ya no era como la de antes. Ya no era colorida y llamativa. Ahora era de color oscuro. Es como si a través de sus prendas ella estuviera proyectando su sentir. Pero en fin, la saludamos cálidamente. A Mónica le dio mucho gusto vernos. Y cuando me abrazó, nuevamente con sus manos, hizo aquel movimiento extraño, dejándome saber que aunque había pasado tiempo, ella podía seguir sintiéndose atraída por mí. En ese momento supe que aquello podría ser un error. Me sentí incluso incomodado, pero ni modo, la decisión ya estaba tomada. Subimos a mi auto y nos dirigimos a buscar algo para comer, y después llevamos a Mónica a la casa para que se instalara. La presencia de mi cuñada Mónica vino a cambiar muchas cosas en el rol que llevábamos Marlene y yo en nuestro día a día. Para empezar, como Marlene tenía unos horarios distintos a los míos, me tocaba a ratos estar en casa solamente con Mónica. Me llamaba la atención lo servicial que se mostraba conmigo, sobre todo después de que se enteró que por mi parte estaría ayudándola a encontrar un empleo. Mientras tanto, Mónica se quedaba en casa.
hacía los quehaceres y nos preparaba la comida. Y conmigo tenía unas ciertas actitudes serviciales especiales que a veces eran notorias, y estoy seguro que mi esposa Marlene las notaba. Por las mañanas me servía el café, y por la noche que llegaba, ya nos tenía la cena lista. En mi caso, mi bebida favorita, Mónica se encargaba de prepararla. Todo aquello realmente no me molestaba, pero también sabía que no era correcto, porque la manera en que Mónica me miraba era bastante sugestiva, y como hombre estaba seguro que esa mujer me deseaba. A mí ni por la cabeza me pasaba la idea de corresponderla. Yo amaba y respetaba mucho a mi esposa Marlene, y por ninguna razón podría traicionarla, mucho menos con su hermana. Pasaron cerca de 3 semanas, y la situación no cambiaba del todo. Me estaba costando trabajo encontrarle un trabajo a Mónica, y ella por su parte, a veces salía a buscar trabajo, pero no encontraba. La suerte, si se puede decir de esa manera, llegó cuando en la empresa en la que yo laboraba, uno de los gerentes solicitaba la ayuda de una secretaria. De inmediato, ayudé a que mi cuñada Mónica se postulara y finalmente quedaría a cargo de ese puesto. Mónica era muy audaz. Ella había estudiado administración y tenía varios cursos y diplomados. Realmente aquel puesto le quedaba chico, pero por el momento era lo que había. De esta forma, cada mañana, para ir a la oficina, Mónica se iba conmigo en el auto, pues como Marlene, mi esposa, entraba 1 hora más tarde, ella se iba por su cuenta en taxi o a veces en el autobús. De esta forma, fui teniendo más contacto y más cercanía con Mónica. Al principio todo iba normal, las charlas eran de temas convencionales. Sin embargo, pasadas unas 2 semanas, recuerdo que la vestimenta de mi cuñada cambió un poco. En una ocasión íbamos en el auto y ella llevaba un saco. Debajo tenía una blusa y recuerdo perfectamente una expresión que hizo. Dios mío, pero cuánto calor hace. Me sorprende que para estas temporadas del año la temperatura esté así. Sentí que Mónica estaba exagerando. Además, el auto llevaba encendido el aire acondicionado. Finalmente, creo que Mónica utilizó aquello como pretexto para, mientras iba sentada en el auto, se quitó el saco que llevaba, dejando ver así una blusa un tanto desabotonada que mostraba un gran escote. Tragué saliva, realmente me sorprendió lo que vi, pero de inmediato volví mi vista al camino y seguí conduciendo. Me puse un poco nervioso y Mónica lo notó. Incluso llegué a tartamudear un poco mientras íbamos platicando. Finalmente llegamos a la oficina. Por mi parte me fui a mi lugar de trabajo. Me despedí de Mónica y ella caminó para la oficina del gerente para el que trabajaba. Mientras vi que Mónica se alejaba, noté que le había subido un poco la bastilla a su falda. Debo confesar que se veía bastante bien. Ella era muy guapa, pero a la brevedad tenía que deshacer aquellos pensamientos nocivos de mi cabeza. Media hora más tarde, mientras estaba en la computadora en mi escritorio, Mónica entró rápidamente, me dejó un café, me dijo que, en agradecimiento por haberla llevado, me lo regalaba. Después me guiñó el ojo y se fue. No quise desairar aquel detalle de su parte, por lo tanto me bebí aquel café. Esto de los cafecitos se repitió durante un prolongado tiempo, cosa que me pareció ya bastante extraña, pues aunque Mónica jamás me había hecho una insinuación directa, con sus actos y sus comportamientos, ella me lo decía todo. Fue para una noche que me di cuenta que la situación ya había pasado a otro nivel. Lo digo porque, aquella ocasión, estaba teniendo intimidad con mi esposa Marlene. La miraba a los ojos con amor, pero de pronto, no sé por qué me vino a la idea su hermana Mónica, y de esta manera me encendí más. Sentí que se lo estaba haciendo a mi cuñada, y eso me llevó a un nivel mucho más elevado de éxtasis. Cuando terminé, estaba agitado, había tenido una guerra intensa y pasional, estaba agotado, pero sentí un mar de culpa. Abracé a mi esposa y simplemente cerré los ojos,
Traté de olvidar todo y quedarme dormido. Al día siguiente, para ir al trabajo, Mónica se subió al auto, pero yo me mostré un poco serio, un tanto distante de la charla. Mónica lo notó y me preguntó si estaba bien, pero le dije que simplemente había pasado mala noche. Mónica simplemente sonrió. Sabía ella perfectamente que había tenido intimidad con mi esposa, por ello es que le parecía irónico que estuviera con esa cara. Me costaba mucho trabajo aceptarlo, pero estaba enamorándome de Mónica. La deseaba y quería tenerla entre mis brazos, hacerla mía, disfrutarla y llenarla de goce. Todos aquellos pensamientos me invadían día y noche, en todo momento. En ocasiones, para poderme desfogar, utilizaba a mi esposa, pero aquello no era justo. Sin embargo, no lo podía evitar. También confirmé que estaba enamorado de mi cuñada, cuando finalmente ella dijo que había encontrado un departamento para irse a vivir sola. Con el dinero que le pagaban en la empresa, ya le alcanzaba para independizarse. Me dolía profundamente que se fuera a distanciar, pero la vida aún estaba por dar muchas vueltas. Fue para un aniversario de la empresa, y para dicho evento rentaron un salón, donde convocaron únicamente a los empleados, sirvieron una rica cena y muchas bebidas. Yo había vivido mucho estrés, por lo tanto me tomé algunos tragos. Como era de esperarse, mi cuñada Mónica también estaba ahí, junto con su equipo de trabajo. A lo lejos me miraba y me guiñaba el ojo. Llegada la medianoche, a mí ya se me estaban subiendo los tragos, también a Mónica. Para esto ella se acerca y me preguntó a qué horas iba a regresar a casa. Le dije que ya me sentía un poco aburrido, que ya quería irme. Para esto, ella me respondió que también ya quería regresar a casa. Sin decir más, salimos de aquella fiesta. Íbamos caminando por el estacionamiento que estaba un tanto oscuro, cuando en eso, Mónica me detiene en seco y me da un beso. Me quedé como un estúpido. Le contesté a aquel beso y nuestros labios se conjugaron en una danza romántica que no entendía por qué estaba pasando. Mis instintos se elevaron de 0 a 100, pero finalmente pude despegarme. Mónica, ¿qué está pasando? ¿Por qué hiciste esto? Sabes que esto no está bien, no es lo correcto. Mónica me respondió de una forma muy cínica. Entiendo que no es lo correcto, cuñadito, pero niégame que te gustó. Dime que no te sientes atraído por mí y te dejaré en paz. Es más, déjame te digo que esta noche, si tú quieres, puedo ser tuya. Llévame a donde tú quieras. Tenemos un par de horas antes de regresar a casa. Te juro que no le diré nada a mi hermana. Esto quedará entre tú y yo. Pero por favor, debo decirte que me muero porque me hagas tuya, porque me devores, porque te sacíes en mí. Tomé aire. Realmente no sabía cómo asimilar aquello. La adrenalina la tenía hasta arriba. Y en eso la tomé del brazo, la subí al auto. Y como vi que no había mucha gente en el estacionamiento, ahí mismo la acomodé. Le subí la falda y comencé a hacerla mía. La tomé con mucha fuerza, mientras que le besaba el cuello, el pecho, sus labios. Mónica estaba sobre mí, la estaba pasando muy bien, y se notaba bastante el gran deseo que también sentía por mí. ¿Qué me diste, Mónica? Siento que te amo, que no puedo vivir sin ti. Me siento atraído a ti como un animal. Siento que sin ti no podría vivir. Mónica me miraba mientras seguía sentada sobre mí, haciendo aquellos movimientos con los cuales me dominaba por completo. Así me gusta, Efraín, que me confieses todo lo que sientes. Yo he estado enamorada de ti desde el primer día en que te vi. Me da mucho coraje que te hayas casado con mi hermana, porque ella no te merece. Ella no es capaz seguramente de darte todo esto, de llevarte a estos niveles de éxtasis, de entregarse a ti como yo lo hago. O niégamelo. Dime que mi hermana es mejor haciendo esto. Me quedé callado un momento. No sabía qué contestar. Mis palabras podrían ser destructivas. ¿Lo ves? No sabes qué responder. Con eso, estás asumiendo que te está gustando más conmigo. Y sabes, lo mejor de esto es que puedo ser tuya cuantas veces quieras.
Aquel momento duró un buen rato. La pasamos bastante bien y después de volver a alinearnos el peinado y la ropa, arrancamos el carro y nos fuimos para la casa. Mi esposa Marlene ya estaba dormida, así que me metí a la cama y Mónica se fue para su habitación. Ella estaba a unos días de independizarse y con esto ya se imaginarán todo lo que se venía por suceder. Marlene no se dio cuenta de lo que había pasado entre su hermana y yo. Me sentía un tanto nervioso. Sin embargo, días después que a Mónica le entregaron su departamento, aquello fue toda una locura, pues muchas veces, después de salir del trabajo, con el argumento de que había trabajo extra, nos íbamos para allá y nos enredábamos en momentos que a veces eran cortos, pero bastante provechosos. El amor, la pasión, todo el deseo, lo dejábamos brotar en su cama. Me sentía completamente enamorado, fantaseado, pero también, por otra parte, el saciar mis apetitos con Mónica levantó ciertas sospechas con mi esposa. Esto se los digo porque yo ya no tenía ganas de hacerle el amor, y así pasaron como 2 o 3 meses sin que yo la tocara, hasta que una noche me reclamó. No sé qué te esté pasando, Efraín. Realmente me siento mal. Hace tanto tiempo que ya no me tocas. Siento que ya no me amas. Mejor deberíamos pensar en nuestro divorcio, porque siento que esto va para mal. Ya no le veo solución. Te veo tan distante, tan frío, tan aburrido de mí. Y para serte sincera, no quiero forzar las cosas. No quiero que me ames a la fuerza. Si tu amor no es puro y natural, es mejor que vayas por otro camino. Yo no quiero vivir contigo así. Por eso, te pido que lo pienses, pero no te daré muchos días, porque de lo contrario, si tú me dices que ya no me amas, estaré tomando mis cosas en los siguientes días y me regresaré a la ciudad de donde venimos. Me quedé callado un momento y traté de ser un tanto sincero, pero no completamente. Te seré honesto, Marlene. No sé qué está pasando. Me siento cansado, aburrido, deprimido. No es por ti que esto esté ocurriendo. Simplemente creo que son etapas que pasan en cualquier matrimonio. Pero cualquier decisión que tomes, la respetaré. Porque si estoy pasando por algún problema, no debo involucrarte. No quiero que seas infeliz. Lamento que esto esté pasando, pero también no lo puedo evitar. Marlene comenzó a llorar. La abracé y le pedí perdón. Le dije que no era un buen marido, que ya no sabía ni qué quería de mi vida, que quizá no fue el momento adecuado para casarnos, pues en realidad, para mí el matrimonio no me había resultado tan favorable ni de tan buen sabor como se pintaba. Por dentro sabía que decía todo aquello para hacer a un lado a Marlene y tener todo el campo libre con Mónica, para poder vivir con ella a escondidas y así dar rienda suelta a todo aquel amor y locuras que teníamos por vivir. El siguiente fin de semana, mi esposa regresó a la ciudad, a instalarse a casa de sus padres, temporalmente, en lo que encontraba otro trabajo. Le dije que regresaría también yo en un par de meses, solo para arreglar las cosas del divorcio, para dejar las cosas en claro y repartir los bienes a como fuera correspondiente. Aparentemente toda aquella decisión fue muy madura, pero yo, lo que realmente escondía, era ese deseo de estar a solas con Mónica, de tenerla en mis brazos y hacerla mía noche a noche. Y así fue. En cuanto Marlene se fue, Mónica y yo pasamos noches increíbles. Tuvimos encuentros a otro nivel. No entendía por qué estaba pasando aquello, pero no tenía empatía por mi esposa Marlene. No me importaba que le estuviera doliendo todo aquello. Yo solamente tenía sentimientos para Mónica. Sin embargo, la vida da muchas vueltas, a veces para bien o a veces para mal. Pero déjenme contarles, se estaba acercando el cumpleaños de Mónica, y para una de esas ocasiones, dentro de su departamento, sabía perfectamente dónde es que ella ocultaba una copia de sus llaves. Sin que se diera cuenta, las tomé, pues pretendía darle una sorpresa, decorar su departamento para que cuando regresáramos del trabajo, ella encontrara un detalle muy bonito.
Aquel día me reporté enfermo en el trabajo. Le dije a Mónica que iría al médico y después a descansar a la casa. Pero no, en realidad lo que hice fue llevar la decoración hacia su departamento. Llevé varios utensilios y artículos para decorar, pero una vez que entré a su departamento, me ganó la curiosidad y me puse a husmear. Recuerdo que puse también una olla con agua en la estufa para calentarla y prepararme un buen café, ya que eso me relajaba y me ponía en sintonía con la creatividad. Mónica tenía una especie de librero donde guardaba varios recuerdos familiares, y algo que me pareció bastante extraño es que Mónica tenía una Biblia. Ella siempre se mostró renuente ante la religión, siempre se dijo ser atea, por ello es que no entendía por qué tenía una Biblia. De inmediato la tomé y la abrí, y ahí me di cuenta que aquello no era una Biblia, sino solamente tenía la portada. Aquello realmente era un libro de brujería, de hechizos y demás cosas. Comencé a hacerle una ojeada rápido, pues vi que aquel libro tenía una especie de separador. Fui directamente hacia esa página y me encontré con algo que me resultó bastante escalofriante. En aquella página encontré un pequeño folder de plástico en el cual, dentro de su interior, se encontraban dos fotografías, una de Mónica y una mía, y me di cuenta que las fotografías estaban unidas por los bordes con una costura de hilo rojo. Además de esto, las fotografías tenían un aroma impregnado muy extraño, una fragancia que jamás antes había olido y que no he vuelto a percibir otra vez. De inmediato tomé aquellas y las rompí, y me di cuenta que entre las dos fotos, al haber sido cosidas, guardaban en su pequeño interior una nota, una papeleta con unas palabras que me aterraron, pues en aquellas, Mónica decretaba que nuestro amor era eterno y que no importaba qué existiera entre nosotros o que tuviera que ser destruido, al final estaríamos juntos y yo me enamoraría enloquecidamente de ella. De verdad estaba temblando, y sobre todo porque sobre esa misma página en el libro se encontraba una fórmula para hacer una especie de elixir que era el mismo que servía para amansar y enamorar a la víctima. Me di cuenta que ese elixir seguramente Mónica me lo dio en las bebidas que tanto me daba, sabrá Dios desde cuánto tiempo atrás. Eso explicaba por qué mi amor tan extraño por ella, por qué me había enloquecido. Aquello era aberrante y me daba mucho miedo. De inmediato rompí todo aquello, lo metí en una bolsa y me llevé también aquel libro de brujería. Salí del departamento y me fui directo para mi casa. Estaba nervioso, iba tan preocupado y asustado que por poco y choco con el automóvil. Cuando llegué a la casa, me fui directo para la parte de atrás. Metí todo en un bote metálico que tenía y lo empecé a quemar. No quería saber nada de aquello, estaba furioso. Quería casi ahorcar a Mónica, pero tampoco debía hacerlo. Mientras veía que las llamas consumían todo aquello, fue para mí imposible no desear que todo el mal se le regresara a Mónica. Maldita seas, Mónica. ¿Cómo te atreviste a destruir mi matrimonio? Por ello es que deseo que todo el mal que me pusiste y que le pusiste a tu hermana Marlene se te regrese. Quiero que te pudras, que sufras, que te quemes en el infierno, porque no eres más que una maldita y asquerosa bruja. Sabía que aquello estaba terminando mi relación con Mónica. Ya no quería saber de ella, ni quería verla. Aún así, estaba consciente de que tenía que confrontarla, pero no ese día. No me sentía listo, porque estaba muy alterado. Me destapé algunas cervezas, me puse a beber. Quería embriagarme para olvidar, para borrar toda esa culpa que sentía. Pues aunque sabía que había sido embrujado con un amarre de amor, me sentía estúpido. ¿Cómo pude caer en esa tentación? ¿Cómo pude despreciar a mi esposa Marlene, destruir nuestro matrimonio y hacerle tanto daño? Eso me pesaba mucho. Bebí y bebí, hasta que me perdí. Quedé completamente tirado y borracho sobre el sofá de mi casa. Al día siguiente que me desperté, me di cuenta que ya eran las 11 de la mañana. Revisé mi teléfono y tenía muchas llamadas perdidas de Mónica.
Todas eran de las 8 de la noche, justamente a la hora que salíamos de la oficina. Justo me estaba levantando cuando en eso recibí una llamada de un número desconocido. Cuando respondí, se trataba del señor Lizárraga, aquel gerente que era el patrón de Mónica. Buenos días, Efraín. Estuve consiguiendo tu número. Necesito hablar contigo de emergencia. Algo pasó con Mónica anoche. Fíjate que tuvo un accidente en su departamento, una fuga de gas, la cual, cuando ella llegó por la noche y encendió la luz, creó una explosión muy fuerte, la cual la tiene muy grave en el hospital. Tienes que venir a la brevedad. Eres la persona más cercana, por lo tanto, tu presencia es requerida de inmediato. Colgué aquella llamada y me dirigí rápido al hospital. En el camino me di cuenta, mejor dicho, recordé que cuando puse el agua a calentar para hacer el café, instantes después, descubrí aquello de la brujería. Y a causa de esto se me olvidó preparar la bebida y salí huyendo de ahí, asustado, sin siquiera apagar la estufa. Desconozco la razón por la que se habrá apagado la flama, y por ello es que todo el gas empezó a esparcirse por el departamento, al grado que cuando Mónica llegó, fue recibida con esa gran explosión. Fue muy lamentable aquello, muy triste. Mónica no merecía aquello, porque también debo contarles que en cuanto llegué al hospital, se me dio la noticia de que Mónica no pudo ser salvada. Ella murió bajo las llamas del mismo infierno que creó. Tuvo una muerte horrible y dolorosa, aunque también debo decir que su muerte me trajo un cierto alivio, porque con su muerte se estaba llevando a la tumba nuestro secreto, nuestro romance y toda la traición que cometimos en contra de Marlene. Di los informes a mi esposa y a sus padres, quienes de inmediato acudieron a la ciudad para realizar los trámites para la recepción del cuerpo, para la cremación y para llevar de regreso a su ciudad de origen las cenizas de Mónica. Realmente hasta la fecha, este caso me sigue conmocionando. Por dignidad ya no pude volver con Marlene, no podía ser tan cínico. Terminamos divorciándonos de una manera pacífica pero dolorosa. Y hoy que han pasado ya varios años, el dolor persiste. Y como dije al inicio, a veces creemos que el amor se encuentra en donde menos lo pensamos, pero muchas veces ese amor no es natural, pues puede ser provocado por brujería, o al menos así me pasó. No todas las historias tienen buen final, al menos no la mía, pues hubo mucho sufrimiento, mucha tristeza. Al final cada quien decidimos qué hacer con nuestras vidas, aunque a veces no pensamos en cómo podemos afectar a otros. Sin embargo, espero en algún momento olvidar todo esto y volver a ser feliz, porque me lo merezco y porque sé que, en la vida, muchas veces hay segundas oportunidades. Espero que Dios me perdone si tengo culpa en este caso, pero en realidad deseo erradicar la tristeza que hay en mi mente, para así encontrar la luz de mi vida, lejos de todas aquellas experiencias con mi cuñada, la bruja.